Tony, ¿está aquí? Nada. Me gustaría, si se puede presentar en un minutito, en un segundito. Bueno, acá estamos. Buenos días. Mi nombre es Karina Gatonia. Soy recientemente egresada de la Facultad de Educación como doctora en Educación y hoy vengo a poner los resultados de mi tesis doctoral para por aquí. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, ¿quieren que comience y también arriba las ponencias se van presentando? Sí, el nombre de la ponencia es el ciclo de la política curricular de educación inicial en Córdoba, Argentina, y represento a la Universidad Católica de Córdoba. El planteamiento del problema partimos de un interés divino sobre el currículo de educación inicial. Específicamente, el cambio que experimenta desde que es producido por los gestores políticos hasta que es puesto en acto en las escuelas. Se apela a un análisis que articula dos dimensiones: por un lado, el reconocimiento de la política como programa de acción y por el otro, como intencionalidad, yendo al mando. Analizamos la macropolítica en el nivel meso-institucional a través de los sujetos que la tienen que interpretar, considerando cuáles fueron las estrategias que se implementaron y qué ideas se ponen en acto que tienen que ver con las conducciones, las tradiciones, las trayectorias del docente, y hacemos ahí un análisis relacional. La propuesta creemos que puede contribuir a generar conocimientos claves a partir de la aplicación de las herramientas teóricas metodológicas del ciclo de política de Boll, que considera y articula tradiciones estructuralistas y postestructuralistas, y brinda algunas oportunidades explicativas para problematizar y integrar las prácticas educativas. Para la formulación del problema de investigación y la selección de marcos teóricos para su abordaje, hicimos un análisis exhaustivo de investigaciones, artículos y compilados, siguiendo este orden. Primero el currículum como política educativa, luego el ciclo de políticas como referencial teórico y la puesta en acto del currículum de educación. Esto nos ha posibilitado lograr una mirada analítica por lo que se consideraron estudios de nivel macro y otros de nivel MES. Hicimos un relevamiento con los repositorios de universidades nacionales, internacionales, organismos nacionales, internacionales también, como DINIS, el RELEPE, CIPEC. Y acá en figura 1 muestro la lógica que se siguió para el relevamiento de antecedentes de investigación. Bueno, primero partimos de un género, que son las políticas públicas, en el cual identificamos las políticas educativas como subsidiarias de las políticas públicas, un campo teórico que es el de la política educativa y un objeto de estudio que son las políticas. Bueno, hacemos un debate teórico entre distintas posturas para el análisis de las políticas y, bueno, eso nos posibilita construir un referencial teórico, que es el ciclo de política, una teoría postestructuralista, y en lo metodológico un marco analítico y el análisis de la política como texto y como los objetivos y la pregunta generadora. No, se orienta entonces, como decía, a la interpretación de la puesta en acto del proceso puesta en acto.
y cómo en este proceso hay ciertas derivaciones que hacen la reproducción, reformulación, transformación de la política en el texto y en la práctica. Entonces, fuimos indagando en qué modo se posicionan los directores y los docentes respecto de la política. La pregunta problema queda conformada del siguiente modo: ¿cuáles son los procesos de producción y puesta en acto del currículum de educación inicial en la región escolar zona 5039, provincia de Córdoba? Y el objetivo general es comprender los procesos de producción y puesta en acto del currículum de educación inicial que realizan los directivos y docentes de la región escolar quinta, zona 5039, provincia de Córdoba. Los objetivos específicos son 3. La próxima pregunta. Los cambios. Historizar la configuración del currículum de educación inicial de la provincia de Córdoba, identificar las relaciones que se entablan entre el currículum como política educativa y su puesta en acto en las escuelas de la zona 5039, y caracterizar los procesos de producción curricular que realizan directivos y docentes de la región escolar quinta, zona 5039, provincia de Córdoba. Originariamente habíamos planteado 5 objetivos. Por sugerencias, recomendaciones de la comisión de tesis, se redujeron, entonces establecimos algunos criterios ahí de priorización, jerarquización, integración, y nos quedamos con 3. Bien, respecto al desarrollo teórico-conceptual, nos propusimos hacerlo a través de 2 ejes. El primer eje, el currículum, tiene que ver con la primera dificultad que nos encontramos con la polisemia del término currículum. Al intentar definirlo, había múltiples posibilidades de significado. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con los paradigmas curriculares, el paradigma técnico, el práctico y el crítico, de los cuales se derivan a su vez los distintos enfoques de construcción curricular, el que lo considera como un producto o como un proceso, y ahí nos introdujimos en el campo teórico del currículum, en Latinoamérica y específicamente en Argentina. Bueno, ahí están los distintos autores que seguimos trabajando, que son muy representativos de la corriente teórica curricular. Bueno, el segundo eje que trabajamos fueron el de las políticas educativas. Y ahí empezamos a tratar de identificar cuáles son los elementos de la política educativa que encontramos en el currículum. Ahí trabajamos con también distintos autores muy representativos, Teligi, Cotilla, Pascual. Luego, fuimos identificando cuáles son los elementos de la política educativa, nos planteamos cómo hacer el análisis de la política en sí. Entonces, abordamos el debate sobre el análisis de las políticas educativas, y ahí vimos que hay 3 líneas posibles: la neomarxista, la pluralista y la estructuralista o postestructuralista, y tomamos postura o posición por la última, por la postestructuralista, y específicamente por los desarrollos de Stephen Cohen. Bueno, y ahí en el último apartado de las políticas educativas trabajamos sobre las herramientas teóricas metodológicas y desarrollos teóricos que también nos ayudan a pensar metodológicamente. Bueno, el diseño metodológico, el tipo de investigación comienza siendo exploratorio, con el objeto de acercarnos al objeto de estudio, para después poder pasar, una vez que tengamos ese primer acercamiento y ese conocimiento, pasar a un estudio descriptivo. El enfoque es cualitativo, bueno, el diseño es flexible, y la perspectiva epistemológica, como lo decía recién, es la postestructuralista. Este diseño nos permitía ir y volver en el transcurso de la investigación a medida que íbamos encontrando
algunas cuestiones interesantes. La estrategia metodológica, por favor, es el estudio de casos múltiples. Bueno, hay autores muy destacados, como para citar. Bueno, el estudio de casos múltiples en nuestro caso se dio a través del estudio de dos instituciones que llamamos A y B al respecto de su identificación. Bien. La próxima, por favor. Bueno, ahí están las decisiones muestrales respecto de los criterios de contexto, el tipo de muestra, las unidades de observación y de análisis, y la temporalización, como nosotros definimos el trabajo en tres contextos, de acuerdo a los desarrollos teóricos de Stephen Ball, que son el de influencia, el de producción de texto y el de la práctica, tomamos distintos criterios de temporalización según el contexto. Vamos. No, una más. Las técnicas de construcción de datos, bueno, investigación documental de fuentes primarias y secundarias, y usamos revistas de estructura, de profundidad, y bueno, el tipo de focus group, que es un tipo de revistas, y hicimos todo el tiempo triangulación entre los distintos instrumentos. Respecto de las técnicas de análisis de datos, nos basamos en la teoría de Stephen Ball, que propone el análisis de texto y del discurso. Bueno, acá es como situado ¿sí? el diseño siguiendo las herramientas teórico-metodológicas del autor. Los tres contextos se configuran en dimensiones de análisis. La próxima. Bueno, acá tenemos las discusiones, todo lo que nos encontramos, que las fuimos relevando a partir de ir dando respuesta a cada una de las preguntas, y cada una de ellas a su vez origina los capítulos de la tesis. Por ejemplo, algunas categorías la educación inicial, sobre la infancia, sobre las políticas que configuraron la educación inicial, la función de la educación inicial. Bueno, ¿qué está pasando? Tenemos muy poco tiempo para poder de las conclusiones, me parece muchísimo para que no se te corte, porque muchísimas tesis. Para la segunda pregunta, que son las relaciones que se tablan entre el currículum como política educativa y el postulado de la escuela, tomamos los contextos de producción de texto y la práctica, hicimos esta relación, y bueno, las categorías que definimos son política educativa, artefactos, modelos de participación, las relaciones de poder, la construcción del docente sobre el currículum, y la adaptación curricular que hacen ellos en las escuelas cuando la política a través del texto llega a la institución. Bueno, ahí encontramos, hay como algunas inconsistencias también entre lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen sobre lo que hacen, ¿sí? Que tiene que ver con las tradiciones que yo les decía antes, con distintas concepciones, con la formación también en la práctica, la socialización profesional. La próxima. Y la última, ¿cuáles son las características de los procesos de producción curricular que realizan directivos y docentes en la región escolar quinta, zona 5039? Acá está focalizado el contexto de la práctica, y bueno, relevamos las categorías de función de la educación inicial, entre las dos instituciones, como la comparación, la relación respecto a la concepción de infancia, hay que hacer como docente respecto al currículum, la enseñanza, el tipo de definición curricular que hay en cada una de las instituciones como parte de su proyecto educativo institucional, y bueno, cuál es el énfasis que tiene ese proyecto curricular. Bueno, y ahí, respecto de las conclusiones, yo marqué
algunas cuestiones que quiero revisar rápidamente, que es lo más relevante, respecto, bueno, de la influencia del contexto discursivo, las legalidades del gobierno y la mirada de la construcción argumentativa de los organismos nacionales. Lo que podemos decir es que la forma en la que se caracteriza la infancia como un fenómeno eminentemente político tiene que ver con la distribución de poder y es dinámico, conflictivo y objeto de disputa y manipulación. Los discursos de UNESCO, UNICEF, la ONU muestran una preeminencia en su capacidad de fijar pronunciamientos directrices sobre el tema. Producen y configuran prácticas propias de esas representaciones, de esos pensamientos. Respecto de la segunda conclusión, el poder de los discursos y los discursos del poder y el efecto político y la exclusividad de las argumentaciones discursivas, lo que vemos que el análisis de la política nos plantea un escenario caracterizado por algunas particularidades que estructuran las políticas educativas. Nos encontramos en los últimos años con 3 políticas curriculares, 2 de nivel nacional y una de alcance provincial, en el que se concretizan diversos marcos ideológicos sustentados en un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad y responden a distintos intereses. Lo que hemos encontrado es que en el mismo texto a veces estas ideas son contradictorias. Las políticas atesoran, esto también lo vimos, una lógica que está sentada en el triple de currículum, materiales de desarrollo curricular y formación docente como un caballito de batalla. Y a pesar que son distintas y fueron concebidas por distintas lógicas, todos se asientan en ese trípode. Ceden ante el concepto de implementación, a esa visión lineal entre la política y la práctica. Y por último, en el contexto escolar, como elemento mediador en la puesta en acto de la política educativa, expresa también que son prácticas políticas de producción y estas políticas nos centramos cuando llegan a la escuela, cómo son significadas por docentes. Y lo que nos llevó a analizar los relatos de los docentes directivos y para ver cómo traducen estas políticas. Y en la confrontación de estas construcciones discursivas por los discursos de las políticas, podemos encontrar coincidencias, tensiones, rupturas e inconsistencias que los docentes sobrellevan en este proceso de recontextualización curricular. Y por último, nos hacemos una interpelación, una pregunta que también podría originar nuevas investigaciones y sobre todo esta idea de poder trabajar lo que se trabajó institucionalmente a nivel micro. Y entonces la pregunta que nos hacemos es si los docentes pueden ejercer el protagonismo atribuido desde la política educativa o más bien si ese protagonismo en realidad se vuelve responsabilización por la implementación. Muchas gracias. Bueno, no, nosotros. Si quieres la cámara, Recuerden que está la cámara y bueno, no sé si los demás profes docentes quieren acompañar la mesa o están cómodos ahí. Bueno, Mónica, sí. Mónica Fernández, me gustaría si te puedes presentar. Sí. Bueno, buenos días, soy Mónica Fernández, exalumna de la casa, así que feliz de estar en el evento y nuevamente en este contexto. Vengo en representación del equipo de
de investigación de la Universidad Católica de Córdoba, pero mi trabajo lo estoy realizando para obtener el título de Magíster en Pedagogía en la Universidad Nacional de Córdoba. Es un estudio que ya les voy a contar de qué se trata, pero todavía no lo he finalizado. Estoy en un proceso de análisis y bueno, reflexión sobre algunos aspectos que se han ido mostrando a través de la investigación. Bueno, gracias por recibirme y por estar aquí. Bueno, yo estoy estudiando sobre la puesta en acto del programa provincial Aprendizaje de Docentes y Escuelas, que se dio a llamar PADE. Es un estudio sobre sus efectos en las prácticas docentes de nivel primario en escuelas de la provincia de Córdoba. Decime siguiente. Vale, ahí sí estamos. Un poquito para contarles que cuando comienzo a investigar sobre esta problemática, en realidad me encuentro con que en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Igualdad y Calidad, establecen prioridades pedagógicas y entonces mentores del programa PADE diseñan una propuesta para dar respuesta a estas prioridades pedagógicas, ¿sí? Donde se promueve una formación en ejercicio, resaltando su carácter permanente y situada en contexto, proyectando que este proceso se realizara mediante un aprendizaje colaborativo entre docentes y escuelas, con la primera de apostar a un cambio en la práctica docente desde propuestas innovadoras y que ello trascienda a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para ubicar un poquito, para contarles cuál es el programa que estoy investigando, si querés la próxima. El PADE, desde el Ministerio de Educación, establece 3 líneas de acción de formación docente. Yo voy a investigar sobre la línea 2, que trata de planificación de secuencias didácticas, potenciando entre los pares docentes una observación de las clases, pero sobre todo, primero, la observación, la elaboración de una secuencia didáctica. Entonces, las fases de la línea 2 del programa PADE, primero habla de una conformación de equipos, donde se conforman por 2 docentes, mínimo 3 como máximos. En la fase siguiente, esta escuela presenta un formulario de inscripción que debía contar con el aval de la inspectora o del inspector, ¿no? Seguidamente, este equipo docente de la institución escolar desde donde se inscribía el programa designa un integrante porque viajaba a las distintas localidades que tenía el equipo para participar de un encuentro de formación docente. Este docente luego se constituía en agente multiplicador cuando llegaba a su escuela. En un segundo momento, este docente que vino a la formación, viajó a una sede a la formación, llega a su escuela, transmite los conocimientos y con ese mismo equipo planifica una secuencia didáctica. Secuencia didáctica que ya me voy a referir a ella, que fue un poquito como un troyano, le llaman en las investigaciones educativas, donde fue como el centro, el foco del programa PADE cuando no fue pensado desde ese lugar, ¿no? Cuando planifica la secuencia didáctica, mientras uno de los docentes que formaban el equipo institucional desarrolla la secuencia en el aula, el otro docente completa una guía de observación que también se las ofrecía desde el programa PADE a los docentes y también podrían modificarla, ¿no? Podrían incluir algunos aspectos que no estaban para ser observados. Se observan mutuamente, los docentes se vuelven a reunir para analizar y reflexionar sobre la secuencia didáctica y la implementación o el desarrollo de la misma. Registran lo analizado, las reflexiones que se logran con esto y elaboraban un portafolio para enviar al ministerio, a la secretaría, al programa PADE
donde algunos, me incluyo, estábamos como tutores y acompañábamos en el seguimiento a esta propuesta. Al finalizar todas estas fases, la última era una jornada de socialización donde los docentes de su institución contaban al resto de la institución sobre lo que habían logrado y sobre cómo lo habían llevado adelante esta secuencia de diálogos. Hay un documento que prescribe todo esto, que bueno, no lo traje aquí por falta de espacio y de tiempo. Sí, ¿querés que sigamos? Sí. Bien, entonces, para analizar si ese programa, luego, cómo se pone en acto en las prácticas de los docentes, bueno, se relevaron muchos antecedentes de programas de formación docente, también como programas de políticas educativas desde países de Europa, de Latinoamérica, para luego ver en nuestro país, Argentina, también en la provincia de Córdoba. Se encontraron muchos antecedentes que dan cuenta de análisis de los programas de formación docente y análisis de políticas educativas, pero me costó, nos está costando encontrar antecedentes que reúnan ambas condiciones, ¿no? Es decir, la puesta en acto de ese programa, que dice la política educativa, cómo llega a la escuela. Se relevaron distintos universidades nacionales, organismos nacionales, dirección de planeamiento, de CITEC, de RELEPE y demás. ¿Seguimos? Entonces nos propusimos como objetivo general analizar críticamente la puesta en acto de la línea 2 del programa de formación docente en ejercicio PADE del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, desde algunos aportes de los ciclos de la política de Stephen Boll. En cuanto a sus objetivos específicos, indagar las características técnicas PADE del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, identificar las relaciones que se establecen entre el programa de formación docente con política educativa y su puesta en acto en las prácticas docentes, y cómo se realiza, conocer la interpretación, traducción o recontextualización que realizan los docentes respecto a los documentos del PADE. Seguimos. La pregunta entonces queda elaborada de la siguiente forma: ¿cuál es el proceso de puesta en acto de la línea 2 del programa de formación docente, aprendizaje entre docentes y escuelas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en las prácticas de enseñanza de los docentes en ejercicio del nivel primario? Para elaborar un poquito el marco conceptual, un desarrollo teórico, agrupamos en un organigrama conceptual, lo voy a llamar así, desde donde pudimos ver cómo se estudiaban las políticas educativas y cómo se estudiaba la formación docente. Allí hay algunas tradiciones respecto a las políticas educativas que, por ejemplo, el ciclo de políticas de Stephen Boll nos ofrece herramientas para poder estudiar esta política educativa, tanto como conceptos como políticas como texto, como discursos, contextos de las prácticas y demás. Y en cuanto a la formación docente, pudimos ver que se estudia a través de diferentes enfoques: tradicional, racional técnico, profesional reflexivo y enfoque emancipatorio. Para luego avanzar sobre conceptos específicos de estas tradiciones que en políticas estudiamos sobre políticas educativas, políticas públicas, y en la formación docente pudimos determinar qué era desarrollo profesional docente, cuando llamamos formación docente inicial, continua, en servicio, en ejercicio, ¿qué significa eso para nuestro trabajo de tesis? ¿Sí? Un poquito para comenzar a dar un marco teórico a este trabajo. Entonces, pudimos ver también que en este proceso se recontextualizan, se traducen, entonces trabajamos también, desarrollamos conceptos tales como educación, enseñanza, aprendizaje, planificación de la enseñanza, trabajo colaborativo, porque ¿qué dice respecto a estos términos que se repiten tanto en las políticas educativas como
en las entrevistas que le realizamos a los docentes, ¿no? Estos términos se repetían, como es educación, enseñanza, y pudimos ver en dónde se relacionaban, dónde tenían una relación directa y en qué punto se distanciaban. Vamos a ver un poquito. Bueno, el desarrollo metodológico, en este momento estoy trabajando sobre una tesis exploratoria del kit descriptivo interpretativo de carácter cualitativo que pretende entender la política educativa, corriéndose de una limitación a la creatividad metodológica y analítica. Los participantes son directivos y docentes de 2 escuelas de nivel primario del interior de la provincia de Córdoba que realizaron el trayecto formativo PADE. Los instrumentos son, analizamos los documentos del PADE, lo prescriptivo del PADE, y realizamos también entrevistas semiestructuradas de directivos y docentes que participaron del programa. Se realizaron visitas a ambas escuelas con entrevistas, cambió un poquito el lugar desde donde teníamos antes, porque esta investigación la comencé antes de la pandemia, luego los 2 años de pandemia traté de seguir un poquito con entrevistas y demás vía virtual, y cuando comenzamos nuevamente con la presencialidad plena en las escuelas, fui a las escuelas, tomé fotografías y también realicé algunas preguntas, algunas entrevistas semiestructuradas. ¿Sí? Bueno, esto es justamente está en discusión porque todavía está en la cocina. Es lo que voy encontrando, relacionando qué concepción puedo leer entre educación, enseñanza, aprendizaje, planificación en los documentos de la política educativa y qué están diciendo los docentes respecto a esto. Lo que está resaltado en amarillo, que dice no se evidencian situaciones problemáticas desafiantes, es en cuanto a la planificación de la enseñanza. Si bien estoy analizando documentos y textos, la política como texto y como discurso, y la política como discurso del posicionamiento docente, veo alguna inconsistencia en que responde hasta con palabras textuales del texto de la política, pero luego en la práctica de enseñanza es donde realizan esta recontextualización, esta traducción de la política. Entonces, por darles un ejemplo, cuando dicen presentar situaciones desafiantes, luego no se pueden ver en las planificaciones de la secuencia didáctica. Recuerden que estamos trabajando con todo el material que, con permiso de los directivos y docentes, nos han ofrecido, como son secuencias didácticas, las planillas de jornada de socialización, las planillas de inscripción. Todo esto es un material teórico que está sirviendo para el análisis de la puesta en acto de esta política educativa. Listo. Justo, las conclusiones. Estoy tratando de ordenarlas de acuerdo a cada objetivo que me he propuesto. En el objetivo 1, cuando indago las características del padre, bueno, he visto que si bien se prescribe un documento de carácter crítico emancipatorio, luego estamos viendo que cuando las planillas que tienen que completar los docentes llegan a las escuelas, se convierten en algo más tecnocrático. Un enfoque donde tienen que responder una determinada planilla impresa y ya seleccionada para tal fin. En el objetivo 2, identificar las relaciones que se establecen en el programa de formación docente y su puesta en acto. Como les venía contando, no se observan diferencias en cuanto al discurso del docente y el texto y el discurso de la política. En esto no hay grandes incongruencias, grandes diferencias. Ya en el objetivo 3, cuando quiero hacer foco en la interpretación o traducción o recontextualización, es allí donde he encontrado algún foco que tengo que seguir analizando, que tengo que seguir estudiando, donde alguna incongruencia encuentro en las planificaciones de la secuencia didáctica y en algunas respuestas que dan los docentes. Entonces allí veo un proceso de recontextualización, que estoy viendo algunos textos de Bernstein, para ver cómo llega
en contexto real esa política a la práctica docente. Creo que estoy muy cerca de afirmar que el docente también es un agente político, que traduce la política, pero que también crea su propio texto político. Un texto que está asignado por situaciones que las instituciones tienen y que están cerradas en las instituciones, que a veces la política educativa, por decir un programa de formación docente, lo desconoce. Situaciones desbordantes de la tarea docente. Y eso, en realidad, estoy viendo que no se está teniendo en cuenta en mi texto de la política. Pero bueno, lo dejo abierto porque después les vengo a contar mi situación de avance y sigo investigando. Muy buen día, es un placer estar aquí, en el Congreso post pandemia y en un lugar tan querido como la Universidad Católica de Córdoba, así que estoy feliz. Gracias por los asistentes, una mesa lujosa. Bueno, yo voy a tratar de que nuestra coordinadora, moderadora, no desespere, así que voy a tratar de ser muy acotada, los tiempos están como muy apremiados. Me presento, soy María Alejandra Grosona, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, soy profesora titular, ya por supuesto más lejos, más cerca del Retiro, feliz, soy una docente muy comprometida y disfruto muchísimo lo que hago. Estoy a cargo de la práctica 2, la didáctica especial y la práctica 4 final. Nosotros tenemos dos tipos de práctica. Así que sí, los estudiantes arrancan en segundo y la mano del egreso. Pero bueno, tenemos una muy buena relación y todos los colegas nos contactamos con la carrera de discapacidad visual, es bastante acotada. Bueno, mi título de base es profesora terapeuta en deficientes visuales, he estudiado muchísimo feliz, y bueno, y soy doctora por la Universidad de Caja. Yo vengo a presentar una investigación que se encuentra en curso, recién iniciada, por lo cual van a ver que algunas diapositivas están en proceso. Pertenezco a un equipo de investigación que ya forma parte de una línea de investigación que estaba centrada en los procesos de enseñanza. Yo fui la heredera, o directora, y después, bueno, fui directora y orienté todo al tema de mi especificidad y de mis intereses que tenía que ver con la enseñanza, pero relacionado con discapacidad. Y después el propio proyecto nos fue interrogando y mutamos a aprendizaje, que no era la línea por la cual veníamos. Este último proyecto ya íbamos a cerrar con las voces de los estudiantes con discapacidad. Nosotros estamos mucho en el trabajo del apoyo situado en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, transformando nuestra universidad, bueno, tema de nuestra pasión. Pero íbamos a cerrar con el proyecto anterior. Ese ya estaba como un ciclo. Las conclusiones maravillosas desde la voz del actor, que nos decía el propio estudiante entre lo que decimos en la política universitaria, entre las resoluciones de ordenanza del Consejo Superior, toda la línea de gobierno a través de las políticas públicas del Consejo, digamos, del Consejo de Rectores, diríamos, y qué pasaba en la trinchera, como digo yo en el aula. Yo voy a traer, por eso voy a ser bien acotada, el propio proyecto anterior, como les digo, cerrábamos, y nos interrogó al punto que tuvimos que mutarnos en esta reflexión, reitero la palabra, y empezamos con 2 o 3 del equipo chicas, nos está interrogando las conclusiones. Si esto dice el estudiante, ¿qué pasó con el que se recibió y también creímos en una voz valiosísima que es el graduado cuando estuvo un estudiante, que no estaba en estas políticas? Entonces miramos y hemos tomado en este proyecto, escuchando las voces de los protagonistas. Este es de los estudiantes universitarios con discapacidad, miren cómo ha quedado escrito, y después, por supuesto, viene el actual, que es el de los graduados. Vamos con la siguiente.
Pertenezco al equipo de investigación que dirige la profesora especialista Adriana Moreno y codirige la profesora especialista Sonia Parlante. ¿Cuál es el planteamiento del problema? ¿Qué aspectos identifican los graduados con discapacidad como facilitadores y obstaculizadores de la accesibilidad universitaria cuando eran estudiantes? Nos remontamos a un proceso histórico, tenemos acceso a esas direcciones. Resulta muy difícil, aún en nuestras universidades que son públicas, inclusivas, etcétera, acceder al estudiante porque empiezan a no querer que se investigue. Las propias facultades donde nosotros elevamos nota y demás. A este grupo podemos llegar. No nos centramos en el obstáculo, porque si no siempre es la mirada sesgada. Entonces, barreras u obstáculos que identifican. ¿Qué nos ocurrió? Los propios estudiantes nos dijeron todas las barreras existentes y facilitadores maravillosos desde ellos. Nosotros ya habíamos investigado docentes. Vamos con la siguiente y por supuesto las aulas homogéneas. ¿Qué antecedentes tenemos para este proyecto? El desconocimiento de obligaciones legales en relación con edificios, aulas e instalaciones, que los profesores no son informados sobre la presencia de la persona con discapacidad y como consecuencia no pueden dar respuesta a sus condiciones para recibir educación en condiciones, valga la redundancia, quedó muy mal escrito, de equidad. No vamos a plantear que implica la equidad con toda su diversidad. Y la enseñanza que en el aula es homogénea. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el objetivo general? Conocer facilitadores y obstaculizadores de la accesibilidad universitaria que identifican los graduados con discapacidad cuando eran estudiantes. Vamos por la siguiente. Y el desarrollo teórico, por supuesto, nos basamos como precedente indispensable en la Convención Internacional del 2006, ratificada por nuestro país a partir de 2 leyes, la cual la segunda tiene el valor de la Constitución Nacional, o sea, tiene un valor superior. Y por supuesto estudios que existen sobre la propia voz de los estudiantes y muy difícilmente hemos identificado en nuestro estado del arte las graduados, podemos ir por la siguiente, de graduados con discapacidad, pero sí los antecedentes valiosísimos. Cuando podamos, si no, bueno, el diseño metodológico es un diseño mixto, en realidad, por supuesto, la primera fase cuantitativa siempre la realizamos, y la segunda con entrevistas en profundidad, o sea, cualitativa, entrevistas en profundidad, y las situaciones específicamente relacionadas con nuestro objeto de interés. Tenemos que focalizar. Esta información se procesa según los cánones tradicionales y se triangulan los resultados. Vamos con la siguiente. Discusión y conclusiones. Se encuentra en pleno proceso de investigación. De hecho, que estamos haciendo la transferencia, me parece importantísimo darlo a conocer. Vamos con la siguiente y va a ocurrir un sinnúmero de bibliografía de referencia actualizada, tradicional. Pero bueno, nuestro proceso estamos muy contentas, disfrutamos mucho de la investigación porque forma parte de nuestra línea y de poder observar, se investiga para conocer, ¿no? Como las colegas precedentes, para conocer, no para validar. Como la esponja, nos encontramos con lo no pensado, sino iríamos a validar. Y el estudiante, en su momento fue el profesor, el estudiante y será el graduado, nos ofrece conocimientos que a nosotras nos maravillan porque justamente es la voz de los autores. Muchísimas gracias y un placer venir para mí. Pero el lugar al colega. Me voy y después vuelvo. Sí, perdón. No, volvemos enseguida, volvemos. Muchas gracias. Hay una silla. No hay ningún problema. Listo, gracias. Porque si no, no se ve el power. Entonces me pido aquí al lado de la gracias. ¿No? Me gustaría que se presente
Carlos Alberto Gacego Monsalve. Saludo fraterno a mis compañeras de mesa y a todas las personas que nos acompañan en este espacio, también a quienes están a través de la Internet. Qué rico este espacio de formación, como decíamos ahora, y escuchándolas a ellas, es esa invitación a cada día como volvernos más investigadores y ser unos gestores de nuestro quehacer en el aula de clase, en nuestras instituciones, en nuestros municipios, en todo. Carlos Alberto, hago parte del grupo de docentes de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oriente, Colombia. Y la propuesta es contarles del pensamiento humano de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo a la acción gestora social y comunitaria. Una universidad que es el orgullo para nosotros de hacer parte de toda una nación, pero con una característica: ubicada en una región. ¿Cómo impacta en esa región desde lo que él pensó en su momento? ¿Quién es Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo? Para nosotros es un líder, es un maestro, es un guía, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Lo planteaba en otros momentos el compañero Daniel de una invitación que hace el Papa Francisco, que los sacerdotes huelan a oveja. En él podemos nosotros vivir esa experiencia, vivir esa experiencia de un hombre que verdaderamente toca, vive, se siente con las comunidades, ¿sí? Y no solo se queda en un discurso, se queda en un discurso donde crea muchas instituciones en función para nosotros. Y siendo su obra magna la Universidad Católica de Oriente. ¿Dónde está ubicada la Universidad Católica de Oriente? Hay que dar varias Lucas. Primero estamos en América, Sudamérica, la parte norte de Sudamérica, en esa nacionalidad que se llama Colombia. En el caso nuestro, Colombia se divide por departamentos. Tenemos 33 departamentos. Entre ellos está nuestro departamento, como lo pueden ver allí, que es Antioquia. Antioquia, en esa característica geográfica que nosotros tenemos, se va a dividir en 9 regiones. ¿Cuál de ellas más hermosas? ¿Cuál de ellas más productivas? Todo lo tenemos afortunadamente, ¿sí? Pero, ¿qué caracteriza a la región? ¿Y qué caracteriza a la universidad? ¿Y cómo el pensamiento del Monseñor Alfonso Uribe impacta en... Antes, 45 años hacia atrás, las universidades están en las ciudades, responden a las capitales. Monseñor ve una oportunidad de esa región del Oriente, va a comenzar a desarrollarse, va a comenzar a dar un paso gigante, y él se pregunta, ¿dónde están los profesionales? ¿Quién va a atender esta demanda de trabajo que va a haber? Debe formarse una población para. Y esa población tiene una característica, que sean todas aquellas personas que de escasos recursos, con dificultades para ir a la ciudad y para ir a la universidad. Esa tiene que ser la Universidad Católica de Oriente, ¿sí? Como lo podemos encontrar allí. Esa es parte de esa bella institución a la cual vengo a representar y a la cual nosotros estamos vinculados. ¿Qué caracteriza nuestra universidad? La va a caracterizar el pensamiento humano cristiano, enmarcado por lo que plantea Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿Cuál es la invitación permanente a que nosotros seamos unos servidores a la persona humana? Tenemos que servir, y ese servir, ¿qué implica? Liderazgo, desarrollo, progreso. ¿Para quién? Para las comunidades. Esa es nuestra tarea permanente que nosotros, desde lo que él plantea, tenemos que impactar. Ahora la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hace la universidad desde los componentes, el humanismo, las humanidades. ¿Y cómo entender y cómo llevar a cabo ese humanismo, esas humanidades? Inmediatamente la Facultad de Teología, ¿sí? Somos 8 facultades, entre ellas la Facultad de Teología va a crear lo que nosotros denominamos la ruta de humanismos.
La ruta de humanismos, ¿qué va a hacer? Es suspenso ese currículo que los estudiantes, todo el que llega a nuestra universidad, de todas las carreras, debe formarse en ese componente humano. En esta ruta de humanismo nosotros estamos planteando 7, 8, ya vamos en el 9º curso, donde el estudiante entra en el primer semestre hasta el 9º, 10º, él está viendo esa transversalidad de humanismos. Y allí, ¿qué estamos haciendo? Formando ese componente humano para ese componente profesional para la región, de la región para Antioquia, de la Antioquia para el mundo entero. Sí, toda esa propuesta está articulada en lo que tiene que ver las líneas que nosotros como facultad dentro de investigación tenemos. Eso lo articulamos allí y esto va a estar avalado por la Dirección de Proyección y Extensión Social, por la Dirección de Investigación, por la Dirección Académica, entre otros. Pasar de un discurso, usted va al aula de clase, ¿sí? Al primer semestre, y vamos a dar un curso que se llama Proyecto Humano. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso es la pregunta de los estudiantes? ¿Eso para qué me va a servir como ingeniero? ¿Eso para qué me va a servir en mi quehacer como abogado? Eso es lo que nosotros tenemos que responder. Llegan al 4º, 5º semestre, Cristología. Se les viene en la mente que nosotros les vamos a enseñar a rezar, con todo el respeto que merece. ¿Sí? Y que ¿quién trajo la Biblia? Sí, eso y más hay que hacer. ¿Por qué? Porque mostrar y decirle a los estudiantes, ustedes tienen que formarse en para una cultura interculturalidad, una cultura interreligiosa. ¿Usted cómo va a hacer? Como negociante que llega al Asia, ¿cómo va a trabajar con una cultura religiosa que es tan distinta a la suya? Como negociante que usted va, ¿sí? ¿Qué va a hacer frente a esas propuestas, esas demandas que hoy a su casa están entrando? Tenemos que hablar de discursos interculturales, interreligiosos y más. Y sáquese del esquema, que si la abuelita le enseñó a rezar y lo está haciendo maravilloso. Si no lo está haciendo, acá nosotros le vamos a hablar otros componentes donde usted se debe construirse como persona. Por ello nosotros hablamos de proyecto humano, antropología, cristología, fundamentos éticos, ética profesional, epistemología, familia, porque es enriquecer, la tarea es enriquecer ese discurso humano con academia. Esa experiencia de estar en el aula de clase, de enfrentar esa realidad de eso para qué, me lleva no solo a mí, a otro grupo de maestros, a otro colectivo de maestros, no solo de teología, de otras carreras, a ser capaces de pensar una propuesta, y esa propuesta es cómo convertimos el discurso en una acción. Que los muchachos, cuando les estamos hablando de ética, moral, cuando les estamos hablando de ese carácter del que nos hablaba ahora el doctor Daniel, eso es un asunto real. Eso no se puede quedar en un discurso. ¿Cómo llevarlo a una acción? Y lo hacemos a través de la creación de un semillero. Ese semillero se llama cultivo de vida. ¿Por qué cultivo de vida? Porque con cultivo de vida queremos hacer una interinstitucionalidad. Nosotros, ¿cómo hacemos que otras instituciones también entren a trabajar con nosotros? ¿Cómo hacemos un ejercicio interdisciplinar, donde no es solo una facultad de teología, ingeniería, educación, derecho, cómo entran a trabajar esos discursos con nosotros? Pero también, ¿cómo volvemos una transversalidad? Que esos discursos conversen. ¿Con quién? Vamos a encontrar una institución que se llama la Fundación Refugio de la Fe en Dios, Hogar de Jesús, y que hay allí una población de jóvenes, adultos, mayores, que han tenido problemas con las drogas y que han buscado 1, 2, 3, 4 oportunidades de salir de dicho problema y vuelven a recaer. Por eso hablamos de procesos reeducativos. ¿Cómo llegamos nosotros allá? ¿Cómo intervenimos en esa población? ¿Cómo hacemos para anotarnos en esos procesos que ellos están haciendo con nuestro discurso? ¿Quién da el discurso? Docentes y estudiantes, porque el semillero se nutre docentes estudiantes que nos vamos a ir
el estudiante de administración, el estudiante de ingeniería, el estudiante de psicología, vamos todos a trabajar en función de una población que nos necesita, una población que nos está diciendo qué van a hacer por nosotros. Alfonso Uribe, hagan la tarea. Decirlo, hay que hacerlo en una acción, hay que montar un proyecto. Y ese proyecto va a estar avalado por la facultad, por la línea, y va a estar avalado por la dirección de extensión, que es la que nos dice, sí, lo pueden realizar, sí, pero justifíquelo, cuéntelo, nárralo, dígalo y muéstrenos un plan de trabajo. Muéstrenos un plan de trabajo, qué es lo que van a hacer para verdaderamente empezar a mirar allí en qué cambia y en cuál es el impacto social que allí se da. Nunca puede estar suelto. Nosotros tenemos que integrarlo al PEC, al proyecto educativo de nuestra facultad. Y cuando lo integramos al proyecto educativo de nuestra facultad es porque ya miramos el proyecto educativo institucional de la universidad. Lo que estamos haciendo como conversa a la tarea de la misión y visión de la universidad. Qué gusto poder presentar la Fundación Refugio de la Fe en Dios, Hogar de Jesús, una institución que lleva 9 años al servicio de esta población, como la pueden ver allí. Estamos hablando de un grupo de 20, 25 personas, hombres, que allí son los que se encuentran. ¿Dirigidos por quién? Por el señor Orlando Castañeda. Y él piensa un proyecto y ejecuta el proyecto. Estamos a 2 horas aproximadamente del lugar donde está nuestra universidad, donde queda la fundación. Características de la fundación. La fundación identifica 2 problemas. Y es que el residente, como dice don Orlando, que hay en él facilismo e inmediatez. Un facilismo para conseguir sus drogas, una inmediatez para buscar lo que no hay, lo consigue. ¿Sí? Esos 2 problemas tan graves, la fundación, ¿cómo empieza a trabajarlos? Con paciencia y responsabilidad. ¿En qué se ejecuta esa paciencia y esa responsabilidad? La propuesta es que ellos lleguen allí a trabajar la parte agraria y la parte pecuaria. Y cuando se trabaja la parte agraria y la parte pecuaria, el facilismo y la inmediatez le está diciendo paciencia, responsabilidad, porque la plantica, écheme agüita, cuídeme, protégeme, pero él hace esa comparación, esa plantica, ese animal, es su vida. Y su vida le está diciendo paciencia, un poquito de responsabilidad y vamos trabajando y vamos trabajando. Pero eso lo va a acompañar. Nosotros nos hemos atrevido a ponerle un modelo pedagógico con estas 5 componentes educativos. La agricultura, la ganadería, la piscicultura, las artesanías y todo ello en función de paciencia y... Pero hay un problema allí. Ellos no son técnicos, ellos no son profesionales. ¿Quién nos orienta cómo manejar los conejos, las gallinas, cómo el sembrado? Ahí es donde entramos nosotros. Esa propuesta vamos a alimentarla. El profesor de domingo de Ciencias Agropecuarias, ¿cómo enseña a cultivar la tierra? El profesor Daniel de Ciencias Agropecuarias, ¿cómo les enseña la parte de los animales? El profesor de la Facultad de Educación, ¿cómo vamos y les enseñamos a recrear el deporte y más? El profesor de Teología, ¿qué hace? El componente humano. Entonces estamos apoyando una propuesta de la facultad en fortalecer algo a lo que le vamos a apuntar a que haya cambio social, pero respetando esto que es propio de la fundación. Estas son las evidencias del trabajo que nosotros permanentemente realizamos. ¿Sí? Allí es la presencia de estos jóvenes, de estos adultos de la fundación y la presencia de estudiantes, docentes nuestros en esa transversalidad, en este discurso. Impactos. Primero, los docentes, cómo somos capaces de salirnos del aula de clase e ir a hacer otro ejercicio totalmente distinto en otro lugar.
que no es la universidad, que no es el aula de clase, pero que sí hay dónde y cómo formarnos. Impacto, nuestros estudiantes que se salen del aula, que hablan de distintas disciplinas, que los estamos llevando a estos lugares a que ellos miren que en un segundo él puede ser la persona que está dentro de la fundación, que en un segundo la fragilidad humana es lo que nosotros pretendemos con ellos. ¿Sí? Pero impacto de los residentes cuando miran a nuestros estudiantes, yo quiero llegar a la universidad como ellos están allá. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer para ir a la universidad? Ese es un impacto que se da recíproco de estudiantes, docentes, fundación y más. ¿Qué más hemos tratado de hacer con las condiciones que se nos presentan? Aportar. Era urgente un estudio de planos de suelo, un estudio de suelo. Hicimos todas las gestiones porque lo que sembraba se perdía porque no había un componente. ¿Qué se puede sembrar? No se puede sembrar. El estudio de suelos era fundamental. El por qué lo explicó claramente el profesor Domingo. ¿Cuáles son los componentes? Y eso empieza ya a generar unos resultados. Aportar con un ingeniero conocido, amigo de nosotros, se necesita un restaurante. Pero ¿cómo lo hacemos que no sea una cosa? Ponerlo bonito porque ellos merecen algo bonito. La vinculación de toda la universidad en Cuaresma a la marcha de la ONG. Queríamos no solo el restaurante, sino también la cocina. Y toda la pastoral se une a denos, regálenos, pero regalar es para esta obra con este propósito. Sí, todos nos vinculamos en función de alimentos, recursos tecnológicos. En las clases vamos contando y la gente va trayendo una cosita y se va llevando y se va llevando. Pero los logros más grandes, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo era un convencido y nos enseña, más que dar cosas, enséñeles a educarse, póngalos a educarse. Entonces encontramos jóvenes, adultos, mayores que no han terminado la primaria, que no han hecho su bachillerato, que no han presentado lo que para nosotros se llaman las pruebas de estado. Nos ponemos en esa tarea, nos ponemos en quienes desean, quienes quieren. Podemos hablar. Hoy tenemos 3 residentes que presentaron las pruebas del Estado para nosotros, para poder ingresar a la universidad. Tenemos otro grupo de están terminando, están haciendo el bachillerato, van todos los sábados, en toda una jornada, a estudiar. Estamos sacando a alguien de un problema y lo estamos metiendo a pensar distinto. Pero el logro más grande, que apenas estamos dando un pasito, 5 jóvenes de la fundación que ya están dentro de la universidad. ¿Sí? Ya están dentro de la universidad. Estos jóvenes están en ciencias agropecuarias, zootecnia, comunicación social, educación física, psicología. La tarea no es traer, la matrícula, ¿cuál es el proceso? Porque hay que seguir trabajando y formando en responsabilidad, en paciencia, en esa exigencia académica y más. Se vuelven como unos hijos a los que hay que estar y no estar, saber estar. ¿Sí? Qué rico que son 5. No. ¿Qué hacemos con nosotros 3? Con nosotros y nosotros. Yo quiero. ¿Y dónde sale el recurso financiero para que ellos estudien? Si no es universidad, es privada. Y ellos son de familias de escasos recursos. Entonces viene cómo vamos a trabajar cooperativamente, fundación, universidad, ¿y qué más vamos a hacer? La divina providencia se amanece y abre la mente para la universidad pone tanto, la diócesis va a aportar tanto, las familias de ellos van a aportar tanto porque empiezan a creer en ellos. ¿Sí? La comunidad empieza a aportar. Cada semestre para nosotros equivale a hablar de 15 millones de pesos. ¿Sí? Hay que trabajar fuerte para ello. Eso es de los logros grandes que nosotros venimos desarrollando. No hemos terminado la tarea, apenas la estamos comenzando. Y nuevamente, ¿para qué los humanismos? Para verdaderamente es un trabajo social de transformar.
de cambiar. Son las evidencias de lo que estamos realizando, las evidencias de lo que estamos realizando. Como dice la compañera, Sandra María Gómez. Otra vez. Bueno, lo que yo traigo más bien para compartir en la próxima mesa va a estar lo de la investigación. Ahora es una experiencia, una intervención que pensamos con parte del equipo social. El trabajo está pensado también con Rosana Enrico, que es la secretaria de Pedagogía Universitaria y Educación. Sí. Y no pudo estar, entonces, bueno, contarles un poquito cómo se pensó esta intervención en el marco de lo que son los proyectos acá en la Católica de bienestar de la comunidad interna. 2020, 2021, no voy a excederme, plena pandemia, teníamos estudiantes que ya estaban en segundo año de la carrera y que no habían pisado la universidad, o que habían pisado para inscribirse, pero no habían podido estar acá poniendo, digamos, el cuerpo o conociendo la presencialidad. En el 21, nosotros ya empezábamos a ver la progresiva apertura de las aulas en esa modalidad combinada o híbrida, y en las cátedras empezaba a resonar en esa escucha que uno está atenta, más allá de la transmisión, la preocupación de los estudiantes, por ejemplo, por las mesas de exámenes, ¿sí? O por esto que nosotros hablamos del oficio de alumno que se va construyendo en relación a la pertenencia, que no digo que no se hubiera dado en el segundo año cuando estábamos en virtualidad, pero que no es lo mismo que estar compartiendo acá, generando lazo social y demás, que estar en la cuadrícula de las pantallas. Hoy me encontré con gente acá, una chica de la maestría, y me dice, eso eras tan distinta a la... ¿Quién eras vos? No es como que no era la misma profe, pero sí la voz, me dice, ¿no? Bueno, acá hay otro estudiante de grado, las chicas en presencialidad, pero digo, había una preocupación ahí desde la perspectiva más psicopedagógica. Rosana Enrico es psicopedagoga, yo soy pedagoga, y entonces cuando salió la convocatoria, quería poner cómo se llama porque es largo, no bueno, a ver. Experiencia en acompañamiento a estudiantes que iniciaron su carrera universitaria en modalidad virtual en los años 2020 y 2021 en el marco de la emergencia sanitaria mundial. Bien. Un poquito cómo surge por esta preocupación de estar leyendo los indicios y porque en el 2020, más o menos entre mayo y junio, hago circular un formulario por motu propio para ver cómo habían ido vivenciando los estudiantes. Yo acá tengo 5 grupos, entonces era voluntario anónimo, un cuestionario bastante extenso para ver cómo se estaba viviendo. Porque para junio del 2020, mi impresión personal es que las instituciones educativas, en principio, empujaban para que todo siguiera como si fuera presencialidad, y yo decía, todavía no hay un registro real de lo que supone una pandemia, y entonces los efectos psicosociales estaban, pero como medio tapados. Esa era mi lectura. Entonces, bueno, circula este formulario que responden casi todos los estudiantes. Primera cuestión, porque no atendía nada, excepto a la propia curiosidad mía, y a partir de eso decimos, bueno, hay que empezar a trabajar cuáles son los efectos que la virtualización de los procesos de enseñanza y lo acontecido por el efecto tanático de la pandemia fue calando en los sujetos y en la familia, ¿no? Entonces, bueno, trabajar esto de los efectos subjetivos sociales y también conocer, sobre todo del asco, no tanto del disco, ¿no? El aislamiento total, respecto a esta maratónica virtualización de los procesos de enseñanza y también de aprendizaje, y bueno, y ese proceso en donde todos estábamos, no sé si se acuerdan, ya por suerte para mí es extemporáneo, estamos de nuevo en otro momento,
Bueno, y a partir de esas experiencias poder generar un proceso de acompañamiento que atendiera solo a las bases de los procesos de construcción, los procesos de aprendizaje, cuidando la privacidad u otro tipo de efectos que no íbamos a poder como asumir en la intervención, ¿no? Se quiere ir a la siesta, ¿no? Bueno, esto es lo que yo un poquito les decía, me parece que te has pasado algunas diapos, pero bueno, no importa. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros decíamos qué decían los estudiantes en el 2020, cuando ya estábamos avanzado el año, era larga y me decía, si pudieras tener un encuentro presencial con cada profesor en un espacio universitario cercano, ¿asistirías personalmente, buscarías conectarte tecnológicamente? ¿Le preguntarías luego a algún compañero que haya ido al encuentro para ver qué registro había de la necesidad de la presencialidad? El azul, que es el 83,3, iría presencialmente, el deseo está, ¿no? Lo mismo para abajo, ¿no? Si ya no tuviéramos el aislamiento, si pudieras tener un encuentro presencial, entonces, de nuevo, en un grupo de articulación, un grupo de grado. Y a su vez, al último lugar, bueno, ¿cómo te ha ido resultando esta experiencia en virtualidad? Un 25% excelente, un 33% muy bueno, y lo otro se agrupa entre bueno y regular. No había expresiones de malísima experiencia, ¿no? Lo mismo, primer grupo, articulación. Cuando digo articulación son gente que ya es profesora y que estaba cursando en virtualidad, o sea que sufría la virtualización de sus propios procesos de enseñanza, más también las del lugar de estudiantes. Próxima. Bueno, ¿quiénes participaron, digamos, en esta intervención? Solo estudiantes de grado, de primero y segundo año, y bueno, tuvieron que reconfigurar esas prácticas, no adecuarse, y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se iba armando de ese oficio de estudiante cuando, bueno, todas las formas de intercambio, de resolución de consignas y demás eran prácticamente virtuales, ¿no? Desarrollo. Bueno, ¿cómo se trabajó? Se trabajó con el grupo de estudiantes y se trabajó con el grupo de profesores, de manera voluntaria, ¿sí? Bueno, generar espacios virtuales de reflexión, se hicieron 2 talleres, no me voy a extender, y se generaron un acompañamiento de trayectoria individual, a la que asistieron pocos, ¿sí? Pero bueno, hubo demanda baja, pero se abrieron esos espacios. Bueno, acá están los talleres grupales, el taller con docente, y así como nosotros leíamos que ellos decían, esto ya estamos en el 2021, que si hubiera espacios de presencialidad, ellos dirían, en su mayor parte, lo leíamos, ellos demandaron durante estos talleres alguna cuestión que nosotros nos pudiéramos ayudar para los exámenes finales, porque tenían que empezar a venir a darnos acá. Entonces, bueno, se propuso un taller de oratoria. Taller de oratoria que, por las mismas características del taller, debía ser presencial. Pero bueno, también, como estábamos en aula híbrida, se ofreció virtual. Pero digo, fíjense la contradicción. A un año de haber pasado la encuesta primera y el taller de oratoria, cuando llegó el momento del taller de oratoria, estaba la profe de oratoria y yo, y todos los alumnos virtuales. Digo, ¿cómo se va generando en el hábitus, ¿no? Una disposición de decir, no, ya no me traslado, pero es que es oratoria, necesitamos verte. Bueno, no sé. Para mí fue un seguro fracaso, pero bueno, para hacer esta lectura, ¿no? Subjetivamente querían estar, pero después prácticamente era más cómodo. Y eso me parece que está, yo lo sigo sintiendo, a mí me costó volver a la presencialidad completa, todavía insisto que tendría que ser un poco virtual, un poco presencial, pero digo, bueno, esta fue una experiencia puntual, no sé si hay más placa porque la armó Rosana. Bueno, las cuestiones que aparecieron en los talleres fue necesidad de adaptabilidad permanente para pensar en aprendizaje, mantener organización y orden en el estudio, sabíamos lo que era la escuela en el espacio doméstico, todo ahí complicado de organizar porque no había un espacio específico para estudiar.
y la necesidad del encuentro intersubjetivo más cercano. En virtualidad hay encuentro intersubjetivo, pero bueno, adquiere otras características, ¿no? Bueno, eso fueron lo que hicimos en uno de los talleres, que aparece, ¿no? Paciencia, esperanza, frustración, soledad, tristeza. Bueno, había ahí, ¿no? Como una condición de estados de ánimo propio de las situaciones de pandemia. 4 minutos. No. No hay tiempo, estamos bien. Otro día. Bueno, el material bibliográfico y tiempo y plantear de la lectura, temas que se trabajaron. No es lo mismo cursar que estudiar. Cursar es más fácil porque lleva tiempo a estudiar de manera lógica. Los profesores deben encontrar un equilibrio entre la demanda del estudiante y la exigencia de la formación universitaria, lo que hablamos hace un rato cuando estuvo en la mesa. Y poder reconocer también los profes que nos costaron a nosotros mismos y a los estudiantes todos los efectos psicosociales que generó el COVID. Yo estaba con COVID y daba las clases, como si nada hubiera pasado, y mi esposo justo se me murió una profesora dando clases en la pantalla, y mi esposo me gritaba, deja de dar clase que te vas a morir. No, pero yo digo, nosotros estábamos también esa necesidad de hacerte cuenta como que no. Bueno, era fuerte. Pérdida de padres de los estudiantes, pérdida de profesores, bueno, iba generando, yo digo que eso no hay que ignorar, ¿no? Bueno, el tiempo de encierro es una revalorización de la enseñanza, todo lo pensado y lo que propuesto es valorado, qué dispositivos se generan para enfrentar al estudiante en la virtualidad, preguntas que hacemos los profesores, la importancia de un calendario como ordenador y anticipador de las tareas de la virtualidad, la autoevaluación como estrategia para los estudiantes, y el empleo de preguntas como dispositivos que generan respuesta y reflexión en los comentarios de nuestras propuestas formativas. En ese momento nosotros que tenemos toda virtualidad, decíamos los profes, por ejemplo, que en presencialidad termina la clase, se culminó la clase, y vos ves que los alumnos vienen y se aproximan y buscan como un espacio más cuidado para formular preguntas que el público no se animaron. Eso en virtualidad no sucedía, ¿no? O para decirte, yo que doy la psicología, profe, tengo un sobrino, ¿no? Que yo digo, bueno, yo no hago ninguna intervención de ese tipo, pero usted me podría decir todo eso en la virtualidad, ¿no? Esa dimensión extra, no. De acá, reflexiones finales. A lo del tercer relato que ya lo dice, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ya que hacía un cierre, una síntesis, estuve tomando notas desde el celular porque no tenía virome. Yo soy de otra época, así que tuve que hacerlo desde acá, que me cuesta bastante. Y bueno, fui anotando cosas de cada uno de todos. Primero agradecerles. Una de las cosas de las temáticas es la política. La política de todo está basada en la creencia de los valores y en los valores humanos. Digamos que creo que eso es muy importante. Las prácticas también se basan y están asentadas sobre la política. Creo que los docentes son agentes políticos, aunque no quieran serlo. No se habla de partido político, sino de la política como ejercicio, ¿no? Una buena política ejercida con humanidad genera resultados como profesor. Entonces creo que esa es la conclusión. Hay que seguir indagando en estas prácticas. Algo de lo que dijiste sobre la virtualidad, el COVID y todo lo que estuvimos atravesando, o sea, no hay nada que sustituya entre humanos el vínculo humano. Creo que eso es súper importante y las políticas están muy lejanas. Estaba analizando ese artículo, pero lo voy a leer con más calma. Creo que la política debe estar basada en las creencias, en los valores, para que después los docentes puedan llevarlo a la práctica, porque suele pasar que los programas están hechos o pensados en ámbitos muy diferentes a lo que es la institución educativa o el ámbito educativo en general. Una universidad, una escuela, esa dinámica que se genera es única e irrepetible de cada lugar y de cada relación que tenemos. Digamos, la dinámica que se da hoy entre nosotros no es la misma, esto conocernos,
otros países, otros docentes. Yo soy alumna de la casa, acabo de volver después de mucho tiempo. Es como que eso nada lo sustituye. Me parece que las políticas tienen que estar más sustentadas, más agarradas entre los valores y permitir esa bajada a la práctica. Yo creo que cuando los docentes se apropian de esa práctica y la cambian un poquito, pero en los papeles llenaban esos documentos tal cual, habla de esta autonomía, ¿no? Y de lo humano de cada ser. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, felicitarlos por los trabajos. Bueno. Sí, escuchando las diferentes experiencias, la atención a algo que política pública, cuidado, la posibilidad de me surgió una pregunta y es si ustedes sienten que la política pública per se está diseñada para el cuidado y la acompañamiento. Carecen, perdón, de... Si está diseñada, la política pública en general, si está diseñada para el cuidado y el acompañamiento de los actores educativos, si sienten que existe ahí. Me parece que hay distintas formas de concebir, perdón, hay distintas formas de concebir la política. Hay una forma tradicional donde la política se hace desde los organismos gubernamentales, de las esferas de gobierno, y se implementa en la práctica, y hay otras formas que tienen que ver con los nuevos modelos de hacer política, donde se consideran a los sujetos con voz y voto, digo, en el caso de las políticas. Lo que yo me encontré en la investigación es que, si bien en el caso de las políticas curriculares siempre se consultó a los docentes, después les cuesta reconocerse en la política textual, en el texto. ¿Sí? Si bien formaron parte, fueron consultados respecto de la política curricular específicamente, después la conciben como una bajada. ¿Sí? Me encontré con algunas palabras, como algunos dichos de el Padre Nuestro, la bajada de la política, del semidios. Entonces, no se reconocen en esa posibilidad que tuvieron de participar y de ser escuchados. Creo que también hay un desconocimiento, por ejemplo, las escuelas el PEI, que es la política educativa de cada escuela, no sé si se registra como tal, es como si tuvieran en su conciencia por ahí, pero no se registra ese poder o esa es tu política educativa. Cuando yo le digo por ahí a un directivo, dice, o sea, esto no está tradicionalmente arraigado, pareciera que la política está más allá, más lejos, y la práctica y la cultura o las creencias un poco más en lo cotidiano. Y ahí es donde hay que trabajar. Creo que es tradiciones, es cultural, hay que traer eso hacia los directivos, ¿no? Hacia las escuelas, hacia lo común, para que esa palabra política no nos quede alejada. Sí, en el caso de las políticas de inclusión universitaria, me voy a restringir a los espacios que yo conozco. Yo creo que en términos propositivos, ¿quién puede negar la inclusión? ¿No? Sin embargo, yo creo que a veces hay mucha distancia a nivel enunciativo, que está bueno porque la política pública genera como esos ejes de trabajo, pero a veces no hay mecanismos, ¿no? y programas o procesos que hagan efectiva esa inclusión. Y esto a lo mejor se observa con más nitidez en las universidades nacionales, acá las que son de población más masiva, porque lo que ocurre es lo que se denomina la puerta giratoria. Ustedes saben que acá la universidad pública, por suerte, es gratuita y es, digamos, no hay restricción de acceso, excepto en la Córdoba Medicina. Después hay cursos de nivelación, pero es muy difícil que no ingresen. Sin embargo, enseguida quedan fuera fundamentalmente los estudiantes que son primera generación en su familia como universitarios.
Entonces yo digo, está bien, la política pública enuncia, y yo estoy a favor, pero después faltan, ¿no?, prácticas efectivas que acompañan la posibilidad real de que hagan su carrera universitaria, que capaz ustedes, Carlos, ahí, con estos 5 estudiantes, no es masivo, puedan hacer este seguimiento para que, digamos, puedan sostenerse en ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, peor sería que la política pública no enuncie la inclusión, pero de enunciarlo solamente no es suficiente. Sí, lo mismo que las cuestiones de derecho, que están inmersas en la parte educativa, digamos, tenemos todo el marco legal, pero no podemos presionar, digamos, desde lo legal a una inclusión educativa a nivel institucional. Digamos, eso también hace esa distancia, o sea, sí, la ley dice que, pero para llevarlo a la práctica hay un trabajo de acompañamiento que requiere mucho más que la ley. Sí, particularmente nuestro país tiene una política pública en general adecuada, actualizada y demás. La política pública es fundamental porque además sistematiza, voy a hacer una generalidad con todo el respeto, lo que un país decide como saberes relevantes para unificar en el buen sentido a la población, si no tendríamos lo que finalmente por distintas circunstancias, acaba de explicar la colega de universidad pública, pertenezco a ella, pero esto no pasa en una primaria tan alejado, no pasa por más que los derechos asistan, pero es rica en normativas excelentes. Con profe de didáctica, tantas investigaciones han probado que en realidad transitamos la universidad, nos formamos, pensemos en un docente calificado, sin desmerecer otras formaciones, pero sin embargo en el aula el docente es líbero. Esto tiene una parte riquísima, pero la práctica ha demostrado, las investigaciones numerosas, que se vuelven improntas que estaban afianzadas en mí yo, o sea, vuelvo yo mis estudiantes, soy profe de práctica, entonces esta mañana pasada estamos en primera práctica y uno está contestando correos y demás. Siempre les digo, qué lindo, pero este es de la escuela, de cuando yo iba hace 40 años, tus estudiantes de hoy. Entonces, cuidado, porque lo que nos pasa es que volvemos a impronta de la maestra, a ver, la típica que yo tuve, abría su carpeta, elegía a ella que tenía el requete, y copiaba, y se trabajaba así. Y era la escuela hace 40 y no más, muchos más años míos. Entonces, pero la política pública es necesaria, es imprescindible, este país es rico, adecuado, excelente, están las normativas, están los derechos, está la inclusión, están las leyes, ratificación, somos maravillosos. Ahora, ¿qué nos ocurre en lo otro que está demostrado? Y yo que transito por aula, ¿dónde se pierde y dónde recuperamos esto de una línea de continuidad y también toda mi riqueza de lo que salió, la creatividad del docente? Maravillosa, pero... Gracias. Bueno, un gusto, muchísimas gracias a todos. Gracias por Para quienes están como quienes nos acompañan virtualmente, volvemos a las 15 horas de